La entrevista. Gracias por continuar con nosotros en Noticias Morelos a través de Radio Fórmula 106.9 FM. Es un placer que nos acompañe en esta tarde la doctora Lorena Castillo Castillo, quien es directora del Instituto de la Mujer en Cuernavaca. Muy buenas tardes, directora, ¿cómo está? Muy bien y muy agradecida por este espacio, justo este día que es emblemático y es muy importante para las mujeres. Hoy, 25 de noviembre, es el Día Internacional de la Eliminación contra la Violencia contra las Mujeres. Desde la dirección en el instituto aquí en el municipio de Cuernavaca, ¿de qué manera se está trabajando? Trabajamos con dos esferas. Por un lado, atendemos la alerta de violencia de género que tiene Cuernavaca desde el 2015, pero que desde el 2022 a la fecha podemos dar cuenta de que todas las medidas de la declaratoria han sido atendidas puntualmente. El impacto que es el que esperaríamos, que disminuyan las agresiones contra las mujeres y por ende el feminicidio, lastimosamente aún pareciera que no se nota porque es muy corto el tiempo del periodo en el que hemos estado implementando acciones articuladas y planeadas para ello, pero creo que hemos avanzado justamente en la planeación, en la elaboración y formulación de políticas públicas que no sean paliativos, sino que sean sostenidas y sostenibles para que se dé continuidad y podamos realmente avanzar al acceso a una vida libre de violencia de las mujeres, que es lo que deseamos. Y aspiramos en algún momento a la eliminación y erradicación, pero para hablar de la erradicación necesitamos forzosamente ir a las causas y saber por qué está sucediendo y trabajar tanto con mujeres, pero también con hombres, porque no es un asunto de mujeres. Los hombres deben de participar activamente en esta eliminación, esta identificación primero de la violencia y después, obviamente, avanzar en la erradicación. Y la otra esfera es la de resiliencia, el desarrollo integral de las mujeres, en donde tenemos la atención a la salud mental, para las mujeres que incluso no han identificado ninguna violencia. Acérquense al Instituto de la Mujer, no solo trabajamos violencias, trabajamos todo lo que les permita tener un desarrollo y un bienestar en cualquier etapa de su vida y con cualquiera de las determinantes sociales que tengan. Entonces, esta otra esfera de resiliencia, tenemos programas y trabajo y también formulación de políticas públicas que derivan de la identificación de las causas para que una persona no pueda desarrollarse plenamente. Entonces, es lo que buscamos a través de actividades de salud mental y de salud física y de resiliencia, y otro aspecto fundamental de contribuir a una autonomía económica. Esto es fundamental. ¿Qué tanto en el municipio de Cuernavaca se le ha dado la atención a las mujeres que están siendo violentadas? Para empezar, estábamos hablando antes de entrar al aire que en muchas ocasiones existe esa resistencia por parte de las mujeres, quienes pues dicen, no, es que no estoy siendo violentada. O hay quienes señalan que ser violentada únicamente es si se recibe alguna agresión tal vez física, y no es así. Se puede estar dando la violencia económica, se puede estar dando la violencia psicológica, ¿no? Entonces, ¿qué tanto se han acercado las mujeres? Esta pregunta me parece sumamente pertinente para que justo hoy, que nos encargamos en las instituciones de este trabajo, demos los resultados a la población de qué estamos haciendo, justo esto que tú te preguntas y que seguramente mucha gente de la población dice, bueno, ¿y qué hacen estas instancias si seguimos escuchando que violentan a las mujeres? Primero, yo creo que uno de los flagelos, sin duda alguna, es la normalización de la violencia. Esto de no identificar. No se trata de que se banalice o que incluso estemos en un estado de alerta, sino más bien en un estado de cuidado y de identificación de qué es la violencia. Muchas acciones que habíamos normalizado, que invisibilizamos, ya sea por miedo o porque nadie nos va a creer o porque estamos acostumbradas van generando como una bola de nieve más acciones que pueden a la larga realmente ir impactando física, emocionalmente, económicamente, porque hay muchos tipos de violencia. Entonces, cuando a nosotras se acercan las mujeres, al menos con el mínimo signo de que no están bien o tienen temor, hay que atenderlas. Hasta de enero a la fecha hemos atendido a 550 mujeres en primer contacto, que es el primer espacio donde llegan y sienten que algo no está bien. Desde ahí ya hay que atenderlas para que ellas mismas identifiquen si están siendo violentadas. Esto con los ciclos de violencia, con los incluso con el violentómetro, porque sí hay manera de medir y de identificar la violencia. Posterior se canalizan y a la fecha llevamos 1,570
sesiones psicológicas, es decir, quien llega al Instituto de la Mujer buscando apoyo por haber si ha sufrido alguna violencia, que es para lo que estamos especializadas de atención, hasta ahora son de 1 a 10 o 12 sesiones para que realmente sea un tratamiento sostenido. Pero quien no identifique una violencia como tal, pero sí se sienta esta necesidad de fortalecer su salud mental, tenemos terapias narrativas y comunitarias. Estos son los talleres que en el Instituto de la Mujer damos y que tenemos grupos ya muy grandes, porque justo se están acercando como una alternativa para bienestar. Y en la parte jurídica, que es otra parte fundamental también de atención a las mujeres, hemos canalizado y atendido a 500 mujeres. Y en el total, a la fecha, tenemos 7,000 mujeres con las que estamos trabajando de manera permanente y a veces cíclica, porque depende dónde las atendamos, si son en las escuelas, son en sus colonias. Entonces, a la fecha tenemos más de 7,000 mujeres que estamos atendiendo, sobre todo en territorio, porque es muy fácil quizá como funcionaria esperar que lleguen a tu oficina, pero muchas mujeres ni siquiera tienen ni idea que están siendo violentadas y mucho menos que hay un lugar en donde pueden acudir. Entonces nosotros acudimos a territorio constantemente para acercar estos servicios. Y hoy por hoy son los datos que tenemos de mujeres que se han acercado, han tenido confianza y sí ha incrementado la demanda de servicio, pero creo más bien, Tere, que esto se debe a que conocen que hay un espacio a donde acudir. Entonces yo no podría decir que porque aumentó la violencia, más bien yo creo que aumentó la confianza y las mujeres se están acercando y saben que hay un espacio donde pueden ir. Entonces creo que hoy es el día propicio para informar qué hacemos, qué tenemos y qué más podemos hacer, porque esto se volvió un tema de agenda social, el tema de atención a la violencia hacia las mujeres. E insisto, no es un tema solo de las mujeres, es un tema de la comunidad y de toda la población para atender pues al casi 52% de la población. En Cuernavaca tenemos 378,000 habitantes y 199,000 son mujeres. Entonces estamos hablando de un alto porcentaje que hay que mirar, sin descuidar la otra parte que son los varones, y que para ello también tenemos la unidad de masculinidades que hay que trabajar para que se pueda ir identificando también las historias de vida de los propios varones que repiten muchas veces los patrones a los que fueron expuestos cuando en sus infancias. Entonces hay que trabajar desde las infancias, pero también con las personas adultas para que podamos recobrar un poquito quizá de esa situación que les hizo pues ser agresores, y las estadísticas también lo dicen, 9 de cada 10 personas que agreden pues son hombres, ¿no? Entonces, por eso lo enfocamos con muchísimo respeto, por supuesto, también, ¿no? En muchas ocasiones se pensará que en la zona urbana, en la capital, no se registrara este tipo de casos. ¿Se ha identificado ya por parte de la dirección algunas colonias o algunos focos rojos en donde pues tenga mayor incidencia tal vez? Sí, trabajamos justamente con el SECOMS, que es el Secretariado de Seguridad Pública del municipio, y ellos nos dan los nodos en donde hacen una especie de semaforización y los nodos de las colonias que tienen mayor índice de violencia y específicamente de género, que es complejo porque muchas veces no la denuncian como tal, la denuncian solo como violencia familiar. Sin embargo, ya está, se empieza a tipificar, se empieza a clasificar para que nosotros podamos identificar y asociar las causas. Si tenemos más del 85% de casos que nos llegan por violencia familiar, entonces se ve en qué colonias está estas denuncias y se van asociando con la violencia de género para poder articular programas completos. Y sí hay 9 colonias. Hay 9 colonias. ¿Se puede saber cuáles son estas 9 colonias? Sí, que más que estigmatizar, yo lo digo con mucho respeto, lo hacemos más bien con el fin de que son áreas de oportunidad donde tenemos que trabajar más. Pues es la Lagunilla, la colonia Antonio Varona, el centro, la colonia Carolina. Son algunas de las colonias, Ciudad Chapultepec y Chamilpa, son una de las colonias que tenemos. ¿Menores de edad están siendo violentadas hoy en día? Esa es una situación que es muy importante señalar, que no lo identificamos a través de la violencia en el noviazgo. Tenemos 14 casos de jóvenes, adolescentes que han acudido con sus mamás a pedir apoyo al Instituto de la Mujer. Pues le agradecemos nos haya acompañado, directora, y esperemos pronto tenerla nuevamente aquí.
Muchas gracias y espero que no sea para conmemorar erradicar la violencia, sino que algún día estemos aquí solamente para dar un informe cómo estamos trabajando con las mujeres, pero no porque sean víctimas de violencia, sino para trabajar en su bienestar. Muchas gracias a Radio Fórmula, gracias a su director y por supuesto a ti. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Es la doctora Lorena Castillo Castillo, directora del Instituto de la Mujer. Hacemos de la mujer en Cuernavaca. Hacemos una pausa y ya continuamos.